la pantalla. Porque obviamente hay un PowerPoint ahí preparado. ¿Se ve la pantalla compartida? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, se ve, perfecto. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces el título de la exposición es Escuela Nueva en Argentina, Intelectuales, Campo Pedagógico y Circulación Internacional de Ideas. Voy a hacer una breve introducción, después voy a pasar una parte sobre campo pedagógico en Argentina, y especialmente sobre programas escolares y revista La Obra. Después una tercera parte sobre la circulación internacional de las ideas de la Escuela Nueva, y después una última y cuarta parte con algunas reflexiones finales para compartir con ustedes. Bueno, comentarles que trabajo con la periodización 1910-1936, después vamos a ver un poco más en detalle por qué, pero tiene que ver con los programas escolares que se sancionaron en la capital federal y en la Argentina en esos años, ¿no? O sea, fueron los dos años consecutivos de sanción de programas escolares. Y estamos hablando de un contexto, para decirlo brevemente, rápidamente, un contexto para contextualizar esta periodización, una situación de democratización política, social, cultural, ¿no? Un cambio político muy fuerte que hay, especialmente en el año 1916, pero que venía ya arrastrando una situación de demandas de participación, y esas modificaciones también se ven en lo que es el aspecto cultural y social, ¿no? No solamente en el político. También me parece importante remarcar de este contexto lo que es la situación de las vanguardias artísticas, las vanguardias literarias, no solamente en Europa, sino también en Argentina, ¿no? Hay una situación de una novedad que está surgiendo, y que me parece que es importante tenerla en cuenta también para pensarlo de alguna manera, no sé si como una analogía, pero como ejemplo para pensar la situación del campo pedagógico. Silvia Zahita dice que en los años 20 es cuando se produce el desarrollo de una estructura material y tecnológica que permite la impresión y la circulación masiva de diarios, y esto es importante porque una de las principales fuentes con las que yo trabajo es la revista La Obra. O sea, hay una situación de desarrollo técnico que permite imprimir diarios y permite imprimir revistas, y muchas de las revistas que se imprimen son revistas pedagógicas, entre ellas la revista La Obra. Y hay un factor también que me parece que es muy importante remarcar en este contexto que mencionaba, que es la situación de unas clases medias emergentes que tienen esta expresión política, social y cultural, y que son las clases medias también que van a consumir esos bienes editoriales, que son los libros, que son las revistas y que son los periódicos, ¿sí? En definitiva, entre 1910 y 1936 tenemos una situación de fuerte contraste y de modificación en el campo pedagógico. Eso es lo que voy a intentar ir demostrando a lo largo de la exposición. Grandes diferencias en los procesos, los actores y las ideas que intervinieron en la sanción de programas escolares y en el alcance que tuvieron, ¿no? Los primeros en la capital federal y los segundos a nivel nacional. Entonces ya paso a lo que sería la segunda parte, la parte de la biografía colectiva de los escolanovistas orgánicos, de la obra como medio de difusión y de la disputa por los programas escolares. Algunas palabras sobre la revista La Obra. Ahí tienen una foto del primer número que se encuentra archivado en el Ministerio Nacional de Educación. Me gusta la foto porque muestra ahí una revista que tiene una cantidad de uso muy importante, ¿no? Está muy, muy desgastada, y así es como se presenta en el archivo. Ese es el primer número del año 1921, y esta era una revista quincenal de transmisión de transmisión de ideas pedagógicas renovadoras, de ideas de la escuela nueva, de divulgación de esas ideas, y no solamente divulgaba ideas pedagógicas, sino que también participaba en discusiones gremiales, participaba en discusiones de política pedagógica, ¿sí? Ahora, lo más importante de esta revista es que tenía una sección que se llamaba, que era una sección de didáctica práctica, tuvo distintos nombres. Uno de los nombres fue el de la escuela día por día,
Y lo importante de esta sección es que entregaba actividades para los docentes que desarrollaran en el aula, ¿sí? Tenía planificaciones diarias, y esa sección significaba claramente un bien de uso para los docentes de escuela primaria que encontraban en la revista un apoyo para su tarea cotidiana. Y un poco lo que yo voy a proponer es que la principal herramienta de divulgación de ideas pedagógicas renovadoras fue esta revista, ¿sí? Por ese bien de uso, y porque no solamente era el bien de uso de las actividades, sino también una expresión de una doctrina pedagógica. No tenemos muchos datos cuantitativos para poder seguir el rastro de esta revista, pero la misma revista no ofrece datos materiales de circulación, de impresión, pero bueno, tenemos lo poquito que tenemos nos puede ayudar para dar cuenta de cuál fue la circulación de esta revista. En el año 1921, la revista tenía 47 representantes distribuidos en 15 provincias y territorios nacionales, el primer año. En el año 1925, a los pocos años de comenzar su publicación, ya más que se duplicó esa representación con 106 representantes en 24 jurisdicciones, en 20 jurisdicciones del total de 24 jurisdicciones que había en el país, ¿sí? Un alcance en la mayor parte del territorio nacional, en 20 de esas jurisdicciones. Ahora, ¿de qué magnitud estamos hablando cuando hablamos del sistema educativo y de educación primaria? En el año 1892 había 7.054 maestros y maestras ejerciendo, mientras que en el año 1930, cuando la obra ya está consolidada como revista, tenemos 50.000 docentes diplomados en escuelas normales que se insertaban en 10.063 escuelas primarias estatales. Era un público realmente bastante numeroso para lo que es la recepción de esta revista. Me gusta pensar a la obra como un factor aglutinante, como un factor en torno del cual se aglutinó una generación, en torno del cual se aglutinaron pedagogos y pedagogas con intereses en las ideas renovadoras en general y en particular en las ideas de la escuela nueva. Este aglutinamiento se dio en torno de una serie de pedagogos de los cuales yo propongo hacer una biografía colectiva, ¿sí? Porque son pedagogos que no son personajes ilustres, ¿sí? Y en esto nos ayuda un poco las nuevas corrientes de la historia intelectual, empezar en estos personajes que hacen trabajo intelectual, pero que no son solamente los personajes ilustres. Y por no tener ese carácter justamente es que es difícil biografiarlos muchas veces en términos individuales, pero lo importante es que van a ser protagonistas de una situación pedagógica durante por lo menos 2 décadas, ¿sí? Estamos hablando de José Rezano, Clotilde Guillén de Rezano, Juan Emilio Casani y Juan Mantovani, entre otros. De algunos ni siquiera se pueden conseguir fotografías, ahí hay 2. Bien. ¿Cuál es el carácter que le da este marco de colectivo, ¿no? Comparten un recorrido institucional en común, que incluye escuelas normales, en especial las escuelas históricas de la capital, que incluye las universidades de La Plata y la Universidad de Buenos Aires, y la participación en revistas académicas y de divulgación. Tienen orígenes sociales en sectores medios y sectores trabajadores, y se trata de docentes formados en la horma del normalismo y que ejercieron la docencia en esas instituciones. Luego realizaron carreras que los llevaron a ocupar importantes cargos en el sistema educativo, recorrieron distintos escalafones del sistema, llegando a la dirección de la Escuela Normal 5, como en el caso de Clotilde Guillén de Rezano, durante 25 años, o llegando a ocupar cargos en la gestión ministerial a nivel provincial o nacional, como en el caso de Casani o de Mantovani. Como elemento que me parece importante remarcar, en este caso, que es claro, pero hay que enfatizarlo, la cuestión de género, ¿no? Estamos hablando de, en este caso, una mayoría masculina que accede a las posiciones de conducción y de gestión política, cuando había una situación en donde la profesión del magisterio tendía a feminizarse cada vez más, ¿no? Entonces, mujeres en lo que es la base del sistema y hombres accediendo a los lugares jerárquicos. En síntesis,
yo diría, en base a esta biografía colectiva, que hay una existencia de una red de sociabilidad en torno a trayectorias institucionales compartidas y una importante inserción institucional que tuvieron estos pedagogos y sus ideas y que se complementa con trayectorias en cargos de gestión pública. Se trata entonces de una escuela nueva que está inserta en el sistema educativo oficial, algo que está un poco ahí en conflicto con una idea de la escuela nueva como algo marginal en el sistema que se ha construido. Pero el hecho de que sean personas que están en una posición institucional y jerárquica no implica que no haya habido defensa de intereses particulares, sectoriales, y que no haya habido conflictos y disputas. Ahora, en términos de estos conflictos y de disputas, ahí tenemos el tema de los programas escolares, ¿no? Me parece uno de los elementos en donde más claramente se ve esta situación de disputa. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en 1910? En 1910, el inspector técnico general de la capital, una figura que me interesa remarcar especialmente, era Pablo Pisurno, que venía de la horma normalista de fines del siglo XIX, principios del XX, pero había sido permeable a las ideas pedagógicas renovadoras de alguna manera. Quien es presidente del Consejo Nacional de Educación en el año 1910 es José María Ramos Mejía, que es un médico, psiquiatra, representante de, digamos, de la intelectualidad del orden conservador, ¿no? Es una gestión educativa autoritaria, centralizadora, normalizante, ¿no? Todo eso representa la figura de José María Ramos Mejía. Los programas que estaban vigentes en 1910 los había implementado Pablo Pisurno de manera experimental, y el conflicto ideológico entre la visión más progresista y pluralista de Pisurno con la posición más nacionalista y autoritaria de Ramos Mejía genera que Pisurno se renuncie a su cargo como inspector técnico general. Quien lo reemplaza es Ernesto Babbio. Y a Ernesto Babbio, José María Ramos Mejía le encarga la implementación de programas que van a ser los programas que rigieron hasta el año 1936. Ahí claramente hay una posición autónoma que quiere desarrollar Pablo Pisurno, mientras que se termina concretando una situación heterónoma por parte de Ernesto Babbio como mandato de la presidencia de Ramos Mejía en el Consejo Nacional de Educación. Un poquito más adelante en el tiempo, en el año 1918, tenemos a la reforma Rezano, que fue una experiencia que ideó José Rezano cuando fue inspector técnico general de la capital, más adelante en esa década del 10, y digamos, fue una modificación de los programas escolares, pero fue una situación experimental reducida al Consejo Escolar Primero de la capital, que es la zona norte del centro de la ciudad de Buenos Aires. Allí el inspector de ese distrito era Juan Viñati, y entre Viñati y Rezano implementaron esta experimentación de programas escolares que, para, digamos, mencionarlos rápidamente, era una propuesta híbrida entre una pedagogía herbartiana, entre principios de la escuela nueva, especialmente en lo que es el eje en la tarea y la centralidad del niño, y el taylorismo como forma de organización del trabajo escolar. Esa experiencia duró los años que estuvo Rezano como inspector técnico general de la capital hasta el año 1924. Nuevamente hay un conflicto político con la gestión del Consejo Nacional de Educación, un contexto completamente diferente, luego del año 1916, obviamente, pero de todas maneras hay un conflicto ahí entre Rezano y la conducción del Consejo Nacional de Educación, y Rezano renuncia. Los programas dejaron de implementarse en este consejo escolar, pero se siguieron divulgando en la revista La Obra, y llegaron a conocerse incluso como los programas de La Obra, durante toda la década del 20. Así es que llegamos al año 1931, ¿sí? En donde un nuevo inspector técnico general, en este caso Valentín Mestroni, también de extracción normalista, formado en el Mariano Acosta, traslada unas instrucciones a los inspectores de los distritos diciendo que los únicos programas que se podían utilizar eran los oficiales, y considerando que los programas que repartía La Obra no eran
no eran los oficiales, ¿no? La obra dice que hay inspectores que llegan a afirmar que los programas estaban totalmente prohibidos. Eso dice la revista. En la misma nota, la revista replica: garantimos que nuestros programas se ajustan en un todo a las disposiciones en vigor y pueden ser aplicados en todas las escuelas. En ellos están contenidos todos los temas indicados por el digesto, más los temas indicados por la ley 1420. Y luego finalizan la nota diciendo: la Inspección General tendrá que encarar este problema básico de nuestra escuela y tendrá que hacerlo pronto. En suma, se trata de dar forma legal a lo ya existente en el aula. El subrayado es mío propio para destacar el énfasis de esta situación que la obra decía: esto es algo que ya viene ocurriendo, y presiona a la gestión del Consejo Nacional diciendo, bueno, démosle un marco legal a esto que ya se produce en las escuelas. El grupo de la obra impone el debate y logra generar una situación en donde terminaron por modificarse estos programas escolares en el año 1936, que no solamente se implementaron en la capital federal, sino que además tuvieron alcance nacional. En síntesis, en 1916 tenemos esta situación donde hay una digamos, subordinación de la inspección técnica por sobre por debajo del Consejo Nacional de Educación, del presidente del Consejo Nacional de Educación, y los intentos de autonomía no prosperan. Y por el contrario, en 1936 tenemos una reforma de programas que recoge las discusiones provenientes desde la escuela nueva y que es impuesta por un colectivo de pedagogos que asume la representación de los intereses de los docentes. Bueno, esto para comentar un poco el campo pedagógico en esta época y las ideas de la escuela nueva, para pasar ahora sí a el contexto internacional de la escuela nueva, con este subtítulo que es la obra La Liga Internacional para la Educación Nueva y el viaje de Adolphe Ferrier a la Argentina en 1930. En el año 1926 se formalizaron los vínculos entre la obra y la Liga Internacional de la Educación Nueva. Si bien la obra ya venía divulgando ideas renovadoras, en 1926 ese vínculo pasa a ser formal, ¿no? Y dicen, bueno, la obra que desde hace tiempo se ha incorporado al movimiento de la escuela, de la nueva educación mediante la difusión de sus principios y orientaciones, se adhiere ahora formalmente a la Liga Internacional para la Nueva Educación y la Oficina Internacional de la Educación. Y para interpretar esto me parece interesante esta frase de estos historiadores de la educación suizos que dice Heinrich, Jenny, Fontaine y Bühler, que dice que las revistas constituyen un excelente medio para comprender el campo pedagógico porque ponen de relieve los procesos de recepción, readaptación e incluso resemantización de las ideas y conceptos pedagógicos, ¿no? en esta articulación que va a haber entre la obra y la Liga Internacional de la Educación Nueva. ¿Qué situación tenemos a nivel internacional en esta época? Bueno, Sandra Carli, historiadora de la educación argentina, plantea que hay un proceso de internacionalización para esta década del 20 de la pedagogía, y un personaje central en esta época es Adolphe Ferrier, ¿sí? Que es un personaje que viene de la sociabilidad ginebrina. Él nació en Suiza, y se interesó desde muy joven por la educación, y fue uno de los iniciadores de las experiencias pedagógicas renovadoras, de la escuela nueva, de la escuela activa, antes que tuviera ese carácter. Él, de hecho, dice que la idea era volver a los orígenes del naturalismo de Rousseau. Esas experiencias son las que después ellos van a denominar como escuela activa y escuela nueva. En 1899, soy breve con la biografía intelectual de Ferrier para no aburrir, pero me interesa dar cuenta de esta presencia internacional de Ferrier. En 1899 crea la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas, y en 1912 participó de la fundación del Instituto Jean-Jacques Rousseau, que fue fundado por Edouard Claparède, ahí está en la foto con Ferrier, y estaba dirigido por Pierre Bobet. Allí es donde se desarrolla la psicología genética, la educación constructiva, y entre paréntesis, en la década del 30, cuando hay un recambio generacional, la figura central va a pasar a ser Jean Piaget. Lo importante del Instituto Jean-Jacques Rousseau, del que participaba Ferrier, es que recibía pedagogos de distintos puntos del globo para formarse en técnicas y en métodos de las pedagogías activas, ¿sí?
Y después, tres cositas más para esta dimensión internacional. En el año 1920 se crea la Liga Internacional para la Educación Nueva, esa a la que adhería la obra en 1926. En 1921 se hace en Calais el primer congreso de la Liga, en donde Ferrier fue elegido vicepresidente, y en 1922 a Ferrier lo eligen redactor de la revista Pour l'air nouvelle, ¿sí? Ahí lo tienen un facsimilar de la revista, donde figura que Ferrier es el redactor en jefe. La revista Pour l'air nouvelle fue pensada desde sus orígenes como una herramienta para la vinculación entre los educadores de los distintos países que adherían a los principios de la Liga Internacional, complementándose con los congresos que se realizaban cada 2 años en su rol de revista tanto científica como militante, ¿sí? Entonces, lo que tenemos en la década del 20 y del 30 es una circulación en torno a los congresos de la Liga, de las revistas y del Instituto Rousseau, y ese es el contexto en el cual Ferrier realiza un viaje por toda América y por Argentina. El día 25 de abril de 1930, la obra publicaba una nota que se titulaba La próxima visita del profesor Ferrier. Allí especificaban que los objetivos del viaje del pedagogo eran obtener información y documentación sobre experiencias pedagógicas renovadoras, y eran dar conferencias de psicología genética y de práctica de la escuela activa. El diario La Época, de circulación nacional en Argentina, escribía en sus páginas: el conocido pedagogo suizo Adolphe Ferrier llegará mañana a esta, procedente de Chile, donde permaneciera después de un viaje detenido de estudios por los países de Sudamérica. Se propone recoger observaciones y documentaciones sobre el desarrollo de la educación nueva, de la que es uno de los más ilustres defensores en todos los países de la América Latina. Será bien acogido en nuestro país, donde el movimiento de la educación nueva y las escuelas nuevas tienen ya sus representantes y sus recomendables realizaciones. Dictará conferencias sobre temas de educación en la Facultad de Humanidades de La Plata, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Pedagogía del Consejo Nacional de Educación y el Instituto de Libre Enseñanza. El mismo diario consigna que se conformó una comisión encargada de recibir al pedagogo suizo, compuesta, entre otros, por José Rezano, Juan Emilio Casani y Juan Mantovani, algunos de los biografiados en nuestra biografía colectiva. Este último, junto con Casani, fueron quienes realizaron las presentaciones en las distintas conferencias en las que disertó el suizo. Si bien no conocemos los pormenores de las gestiones para la llegada de Ferrier a la Argentina, la información publicada por la obra y en la prensa nacional y la propia información publicada por el pedagogo, como en el caso de estos 2 libros que compilan la experiencia del viaje, tanto en francés como en español, esas 2 ediciones que están viendo, hay algunos elementos en los cuales podemos deducir cómo fue esta llegada de Ferrier a la Argentina. La iniciativa del viaje de Ferrier por América surgió del contacto entre el pedagogo chileno Armando Hamel y la Liga Internacional. Hamel había sido el fundador de la sección chilena de la Liga y había conocido al suizo durante una estancia de estudio en el Instituto Rousseau de Ginebra, ahí, de Chile a Suiza. La primera propuesta surgió desde Hamel para llevar algún pedagogo de la Liga a Chile para disertar sobre la escuela nueva. La propuesta fue tomada por Ferrier, que diseñó el viaje por América Latina poniéndose en contacto con las representaciones locales de la Liga de los distintos países. Cuando había un grupo en algún país interesado en recibir a Ferrier, se ponían en marcha los mecanismos para planificar la visita. En Argentina, esa interlocución se dio a través de la representación local de la Liga, la revista La Obra. La sociabilidad pedagógica reunida en torno a esta revista fue la que llevó adelante las gestiones para la visita de Ferrier y la que protagonizó los eventos en los que participó el pedagogo. Vale aclarar que no solamente estuvo en Buenos Aires, sino que también estuvo en Mendoza, Rosario, Paraná, Santa Fe y Posadas. De esta manera, este grupo puso en la agenda nacional el tema de la renovación pedagógica con la gestión de la visita de uno de los pedagogos más importantes del mundo y uno de los principales promotores de las ideas pedagógicas de la Escuela Nueva, como se ve incluso en diarios en prensa de circulación nacional, en La Época, en La Nación. En síntesis, la dimensión internacional de la circulación de las ideas, en este caso, de las pedagogías renovadoras, es un elemento que no puede dejarse de lado para conocer la situación del campo pedagógico en Argentina en las primeras décadas del 20
y que ciertamente nos aporta elementos para conocer cómo fue ese campo pedagógico y cómo las ideas de la escuela nueva tuvieron un papel muy importante en ese campo. Con esto cierro lo que es esta dimensión internacional de las ideas renovadoras y paso a compartir con ustedes lo que serían las reflexiones finales. No sé cómo venimos de tiempo, me olvidé de poner cronómetro, pero bueno, espero no haber sido muy extenso. Un par de preguntas, ¿no? que pueden ayudar para lo que viene después con este punteo de reflexiones finales. ¿Cómo fueron los procesos de circulación, recepción, apropiación y uso de las pedagogías renovadoras en Argentina? Preguntas que están muy en el orden de la historia intelectual y que yo creo que es algo que puede ser puesto en valor cuando se lo cruza con la historia de la educación argentina, con el campo de la historia de la educación argentina. ¿Qué modificaciones y articulaciones generaron esas ideas renovadoras en la circulación internacional en el campo pedagógico en Argentina? ¿No? Y bueno, en torno a esas preguntas, esas son algunas de las posibles preguntas, y algunas de las posibles reflexiones sobre esas preguntas pueden ser estas que comparto con ustedes. Seguramente hay muchas más, ¿no? Bueno, pensar a las ideas pedagógicas como un artefacto cultural en el proceso de transferencias culturales, ¿sí? El historiador Michel Espagne dice que transferir no es transportar, sino que más bien es metamorfosear, ¿no? Y el término no se reduce en ningún caso a la pregunta mal circunscripta y muy banal de los intercambios culturales. No es tanto la circulación de los bienes culturales, sino su reinterpretación la que está en juego, ¿no? Estas ideas de la escuela nueva son un bien cultural, son un bien que está en circulación, evidentemente, que va de América a Europa, que viene de Europa a América, pero la cuestión es no cómo se traslada esa idea en sí misma, cómo influye, como si pudiera influir en un campo, sino más bien cómo es apropiada esa idea, y en esa apropiación cómo es transformada, ¿no? En el caso de la Argentina, bueno, transformada con un proceso de disputa pedagógica por programas escolares, por poner uno de los varios posibles ejemplos. En segundo lugar, bueno, la Liga Internacional para la Educación Nueva. ¿Cuáles fueron sus vínculos? ¿Cuál fue la red de vínculos internacionales que tejió esta liga y las ideas renovadoras a través de las revistas pedagógicas, ¿no? La revista pedagógica era el elemento que aglutinaba en la liga, ¿no? Y me parece importante que no es menor el lugar que ocuparon en los campos pedagógicos nacionales y en la Argentina en particular. De esto se desprende que hay una red de sociabilidad intelectual sobre la que es importante profundizar. Yo propongo algunos elementos, pero creo que es importante seguir indagando sobre aspectos de esta dimensión. Hay visitas pedagógicas, digamos, el campo de la historia cultural habla de visitas culturales, hay visitas pedagógicas como la de Ferrier, está la visita de María Montessori en 1926, sobre la que habría que decir mucho más de lo poco y nada que hay dicho. Está la llegada de Lorenzo Luzuriaga a la Argentina con su exilio en el año 1939. Por poner algunos ejemplos de esta necesaria reconstrucción de una red de sociabilidad intelectual internacional. Hay un contexto particular en Argentina y en América Latina en el que se reciben estas ideas. No es lo mismo la escuela nueva en Europa que la escuela nueva en América Latina. Muchos países de América Latina estaban recién iniciando sus sistemas educativos. No es el caso de Argentina, que ya tenía una trayectoria un poco más desarrollada, pero muchas veces en América Latina las ideas de la escuela nueva funcionan como contraste con las ideas pedagógicas incluso premodernas. En Argentina van a ser la discusión entre la pedagogía normalista y positivista y la nueva conformación espiritualista y renovadora que va a surgir a partir de la década del 20. Pero bueno, no es lo mismo un campo pedagógico en un país que en otro país, y no es lo mismo el rol que van a ocupar las ideas de la escuela nueva en cada una de esas situaciones particulares. Y por último, claramente en Argentina, y quería compartir esta imagen con ustedes, que me parece que es una imagen muy bonita, las ideas de la escuela nueva en Argentina constituyeron un capital simbólico a partir del cual se disputaron posiciones en el campo pedagógico, se dieron batallas, se crearon consensos
hubo disputas, ¿sí? Como vimos en el caso de los programas escolares. Esta imagen, afortunadamente, la compartió Manuel, el colega Manuel Becerra en una de sus últimas notas, así que la pude incluir. Es de Santiago del Estero, del año 1936, está en el fondo del Archivo General de la Nación. Obviamente no es que haya habido una reforma de programas en el 36 y esa reforma generó esta situación escolar, para nada. No es que quiera transmitir eso, es una casualidad que sea del año 36, pero me parece interesante por la situación periférica de Santiago del Estero como provincia en esa época. Digamos, no es una situación urbana como se puede pensar en la Ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en Mendoza, incluso en Paraná y en Rosario. Es una provincia mucho más periférica, lo es actualmente y particularmente en esa época. Y sin embargo, hay una situación de escuela nueva. Hay niños sentados en grupo, hay mobiliario escolar adaptado, hay objetos didácticos sobre las mesas, ¿sí? ¿Es una situación que puede haber sido simulada para la foto? Bueno, sí, perfectamente puede haber sido simulada. Esto quiere decir que probablemente no sería una situación escolar cotidiana, eso es probable. Ahora, las mesas y las sillas adaptadas existen, el material didáctico para las actividades escolares, que tiene una clara reminiscencia escolanovista, existe, ¿sí? Entonces, la pedagogía de la escuela nueva existía incluso en el año 1936 en Santiago del Estero y se aplicaba en una en una clase de lengua al aire libre. Esto no quiere decir que todas las escuelas primarias aplicaban la pedagogía de la escuela nueva, ni mucho menos, y probablemente las ideas de la escuela nueva tenían una presencia más fuerte a nivel de ideas y discusiones pedagógicas que a nivel de experiencias concretas. De todas maneras, creo que con esta imagen, con lo que expuse hasta aquí sobre las investigaciones que vine realizando, creo que se puede plantear que hay una presencia de las ideas de la escuela nueva en la Argentina que no puede ser soslayada y que hay que poner en su dimensión para las décadas del 20 y del 30 en la Argentina. Bueno, y con eso termino la presentación, así que les agradezco enormemente la atención y la presencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. La verdad que estuvo impecable el tiempo, totalmente calculado y tu exposición muy ordenada. Me pareció sumamente interesante pensar en esta circulación de ideas en cuanto a la apropiación de a partir de las características singulares de las regiones o de las provincias o de las ciudades. Ese término que usaste más de apropiación, ¿no? Esta cosa de a partir de esas ideas o de esos intelectuales que traen determinadas ideas, como en Argentina en singular, fueron ¿no? Acordes a las particularidades del lugar en el cual eran recibidas. Si les parece, empezamos a recibir preguntas, pueden ir escribiendo en el chat. Quienes quieran hacer alguna pregunta a Ignacio, lo que les parezca interesante poder preguntarle. Una cuestión, el Zoom tiene una forma de una mano azul que se puede levantar para solicitar la palabra, por ahí no la encuentran bien, pueden comunicarse a través del chat, o también de una manera más sencilla, digamos, porque es intuitiva, en la barra inferior dice reacciones, y ahí tienen el pulgar hacia arriba, lo pueden usar también como para poder tener una opción de pedido de palabra. Bien, y hacemos más ágil la interacción de esa manera. Mientras esperamos que comiencen las preguntas, yo tenía una en particular que me gustaría hacerte con respecto a cómo entendés la categoría intelectual. Bien. Si podés decir. Bueno, buena pregunta. Había una introducción historiográfica que decidí obviar porque se me iba a ir el tiempo demasiado lejos, pero bueno, te agradezco, Micaela, la pregunta. Yo creo ahí viene habiendo un proceso de renovación en lo que es la historia cultural y la historia intelectual, que se diferencia de una historia tradicional
de las ideas, en donde lo que figuraban ahí en esa historia eran los grandes intelectuales, las grandes ideas, ¿no? Ahí lo que me parece es que con la renovación y las nuevas perspectivas en relación a lo que es una historia de las ideas, entran en juego otros personajes, otras circunstancias, digamos, a mí me sirvió mucho leer a Carlos Altamirano, por ejemplo, que es argentino, digamos, no hace falta irse muy lejos para encontrar esos desarrollos, digamos, y Altamirano plantea que en realidad la historia de las ideas es un poco la historia del trabajo intelectual, ¿no? Y digamos, los intelectuales son los que trabajan con las ideas, que pueden ser los periodistas y pueden ser también los docentes, los maestros, las maestras. Entonces, me parece que hay un interesante proceso de ampliación de lo que es la categoría del intelectual. Y eso nos permite mirar nuestros objetos de estudio desde otro lado, con otra mirada. Esto, digamos, ¿no? También es trabajo intelectual el que hacían docentes, bueno, y pedagogos que quizás no tuvieron el renombre que tuvieron estos, digamos. Digamos, a mí, yo cuando empecé con estas investigaciones me interesaba pensar en el contraste que había justamente en la figura del intelectual, ¿no? Porque por ahí tenemos en el campo de la educación, tenemos la figura, bueno, Sarmiento, ¿no? El gran intelectual, el padre del aula. Ramos Mejía, por nombrar uno que apareció aquí, pero bueno, puede ser Leopoldo Lugones, puede ser, no sé, tantos otros. En este caso tienen otros recorridos, iniciaron sus recorridos en otro lado, digamos, no, y a mí por eso me parece importante remarcar la cuestión del origen social, de las clases medias, no me parece menor eso, que haya sido gente que inició sus recorridos en escuelas y fue ascendiendo y llegó a ocupar los lugares más importantes del sistema, pero con otro recorrido que no es el de la pertenencia a esa clase intelectual a esa élite intelectual por una pertenencia de clase, ¿no? Como puede ser en el caso de Ramos Mejía. Es una pertenencia a la que se llega a través de un trabajo y de un ascenso por un escalafón, ¿no? Muy, paulatino, qué sé yo. Obviamente hay situaciones, digamos, hay una situación de género que hace que los hombres tengan mayores posibilidades que las mujeres. Obviamente el hecho de haber estudiado en la escuela, en Mariano Acosta, en el caso de Rezano, por ejemplo, lo ubica directamente en situaciones jerárquicas del sistema. Pero bueno, me parece que no es comparable la posición de Ramos Mejía con la de José Rezano, para poner un ejemplo. No sé si eso contesta más o menos la pregunta, Mica. Sí, yo también lo había pensado desde que piensa también Flavia Fiorucci, de los términos de otros intelectuales, donde ella plantea que para que podemos empezar a pensar, digamos, nuevas categorías, para aquellas categorías donde no encajan determinadas características de los sujetos, digamos. Claro. ¿Qué sé yo? Sí. Por ejemplo, de las maestras. Claro, sí. Totalmente, sí. La idea de los otros intelectuales, o sea, va por esa línea, digamos. Lo que viene escribiendo Flavia Fiorucci me parece que va por ese lado. Ella lo que está haciendo es volver a trabajar sobre el normalismo, que es una corriente pedagógica sobre la que se ha escrito muchísimo, y ella propone hacer una historia intelectual del normalismo. Que es un poco, digamos, es lo que yo vengo intentando hacer un poco con la escuela nueva, ¿no? Y me parece que justamente lo que se pone de relieve con esta nueva perspectiva es estos otros intelectuales, y se ponen de relieve ideas como las de la escuela nueva, que quizás las teníamos un poco soslayadas, o las pensábamos más en los márgenes del sistema, y bueno, hay que ver también cómo estaban introducidas incluso en situaciones como las que estuve describiendo, de funcionarios jerárquicos, ¿no? Mantovani, ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, por poner un ejemplo. Me parece que al iluminar esos otros intelectuales es donde aparecen ideas como las de la escuela nueva, que me parece que es interesante ponerlas de relieve. Y además hay algo que tiene que ver, perdón, y termino con esto, tiene que ver con la periodización y con el lugar en donde se va a poner la mirada. Porque a veces estamos como... Y en este sentido creo que hay una gran parte de la historia de la educación argentina que es deudora
de la historia de la educación de Adriana Puigros, que es un poco una bisagra en el campo de la historia de la educación argentina, en donde hay una fuerte presencia de la cuestión político-institucional, pero también una fuerte presencia de una historia cultural, de las ideas, etcétera, ¿no? Y cuando sacamos la vista de lo que es la periodización política institucional, vemos que hay también otros movimientos, ¿no? Y otras periodizaciones. Yo intento plantear eso con esta periodización de 1910 a 1936. Digamos, es una periodización netamente pedagógica, digamos, que rompe con los tiempos de la política nacional, ¿sí? O sea, es antes de la democratización del 16 y después del 30, digamos, ¿no? Y cuando se corre la mirada de esa situación política institucional y se corre la mirada de la situación institucional a nivel de la educación, a nivel nacional en la educación, también aparecen estas cosas, ¿no? Aparece la revista La Obra con una gran divulgación en lo que es el cuerpo docente nacional, por ejemplo. Entonces, el hecho de que no haya habido una reforma escolanovista nacional no implica que no haya habido escuela nueva en la Argentina. Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si alguien más tiene una pregunta, si no hacemos un diálogo entre nosotros dos nada más. Yo no veo. Ahí Laura Pascuali está levantando la mano. Hola, buenas tardes. Hola, Laura. Bueno, gracias, Mica, por abrirnos la posibilidad de conocer los trabajos de Ignacio así más en vivo y cara a cara. Estaba pensando en una pregunta mientras te escuchaba con mucho interés, y escuchando la respuesta de Micaela estoy pensando en otra cosa, y es algo muy general, pero bueno, me parece que lo admite en este caso. Es si en esta suerte de reflexiones que hiciste, pensando en esta cuestión de los intelectuales, ¿has abierto alguna línea referida a la relación con la conflictividad social del periodo? Específicamente, ¿a qué conflictividad? No, porque estoy pensando que estas perspectivas que tenían que ver con la Escuela 9 y demás, han establecido diálogos con procesos sociales intensamente vivos que estaban transcurriendo en el momento. Entonces, bueno, se amerita, digamos, en este caso alguna vinculación, alguna reflexión en ese sentido. Sí, creo que, a ver, se pueden hacer reflexiones. Un poco, yo parto de una categorización que hace Puigros sobre la Escuela Nueva, que es la categorización con la que siempre abordamos la Escuela Nueva en la historia de la educación, que es la de la Escuela Nueva orgánica, transgresora y radicalizada. Esa categorización hizo que me parece que se vinculara lo que es las experiencias pedagógicas transgresoras y más ideologizadas, como las de Florencia Fossati, como las de Luis Iglesia, con experiencias políticas, ¿no? Entonces, hay un poco como que mi sensación es que quedó la cuestión de lo político y de lo militante en estas experiencias, que eran experiencias también un poco más en los márgenes del sistema. Me parece que eso, digamos, está muy bien, y creo que también son experiencias que están muy trabajadas. También, digamos, en general se ha investigado más, por ejemplo, sobre Florencia Fossati, o sobre la experiencia en Santa Fe de las hermanas Cosettini. Ahí el hallazgo de Micaela con su tesis fue trabajar sobre la otra hermana que no había sido tan trabajada, Leticia, ¿no? Siempre confundo Olga y Leticia. Ahí el hallazgo fue trabajar sobre el caso de Leticia. Pero me parece que el problema es no ver que en estos escolanovistas orgánicos no había también conflicto y no había también política. Había una fuerte actitud política de confrontar con el Consejo Nacional de Educación, digamos, no por ahí una vinculación directa con movimientos políticos, porque había también toda una cuestión con este origen normalista que tenían ellos de separación entre política e ideología y pedagogía, ¿no? Eso estaba presente. Entonces,
sí está ese cuidado de no tener un vínculo, digamos, directo, más allá de que incluso Silvia Finocchio dice que la obra estuvo conformada por militantes socialistas, del Partido Socialista en un principio. Es muy difícil reconstruir los orígenes materiales, lamentablemente, porque no hay fuentes para esto. Eso lo plantea Silvia Finocchio. De todas maneras, digamos, no hay una vinculación tan directa entre ideología política y la obra. Pero sí hay un fuerte compromiso con todo lo que son los movimientos gremiales y las reivindicaciones gremiales de los docentes. Entonces, sí hay una politización, sí hay un compromiso con la cuestión gremial, y me parece que es insoslayable la cuestión de las clases medias. Es insoslayable que hay un sector social que tiene una presencia diferente a partir del año 1916, que ya la venía teniendo desde antes, pero bueno, es un periodo de reformas muy fuerte. La reforma del 18, la reforma universitaria, es un claro reflejo de ese proceso, y me parece que no se puede pensar la dinámica de transformación de los programas escolares de 1936 sin esa visibilidad política que tienen los sectores de la clase media. Claro. Lo pienso de ese lado. Claro, claro, gracias. Sí, precisamente estaba pensando más en esa década y en todos los debates en torno a la guerra civil española y al antifascismo, ¿no? Entonces, bien, gracias. Bueno, sí. Bueno, después, por eso, es un periodo bastante largo, entonces, a partir del 30, sí, tenemos la partición entre campo fascista y campo antifascista, que obviamente se va a hacer eco de la pedagogía de esa partición. Sí. Bueno, gracias. Ahí veo una manita levantada en Galaxy A20. Sí, soy yo, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Laura Méndez. Muy linda charla. Estamos desde Bariloche, un grupito de gente que trabajamos historia de la educación, participando de este lindo encuentro y viendo también muchos nombres conocidos y queridos por nosotros. Así que gracias por esta invitación. Bien, gracias. Yo quería hacerte dos preguntas. Nosotros que trabajamos territorio de Río Negro, vemos el discurso escolanovista principalmente a través de los inspectores escolares que visitan las escuelas del territorio y dan recomendaciones incorporadas dentro de la escuela nueva en la década del 20 y el 30. Pero nuestra revista de referencia es el Monitor de Educación Común. Entonces quería preguntarte dos cosas. Si tenés alguna idea de estas redes de sociabilidad entre los escritoras y escritoras de la obra y las del Monitor, si notas alguna diferencia en la tendencia de ambas revistas, y cómo visualizás algo que nosotros vemos con mucha fuerza a partir del 30, que es esta postura bastante ecléptica entre un discurso nacionalista y el discurso de la escuela nueva, que por lo menos en los territorios nacionales se ve muy fuerte a partir del inicio de los años 30. Bien, bueno, gracias Laura por estar y por las preguntas. A ver, sí, llega un momento en que el trabajo con las fuentes tiene que terminarse porque si no se hace inabarcable. Trabajé con mucha profundidad toda la década del 20 y del 30 de la obra, entonces, bueno, no le dediqué quizás tanto tiempo como hubiera querido al Monitor. Y ahí también, bueno, en términos de vacancias que tenemos en la historia de la educación, ¿no? Y eso es un tema también típico de la historia intelectual, que me parece que también puede ser pensado transversalmente con la historia de la educación. Sabemos poco también de la historia del Monitor de la educación, ¿no? No hay escrita una historia del Monitor de la educación, por ejemplo. Entonces, dicho esto, y sabiendo que no hay tantas fuentes secundarias para sostenerme, hice una lectura, de todas maneras, del Monitor, no tan exhaustiva, pero lo que encontré llamativamente, porque, a ver, uno que esperaría, ¿no? Que la obra, que tiene un discurso bastante confrontativo con la gestión oficial, se imagina como, bueno, del otro lado, el Monitor, que representa la gestión oficial, como una posición más tradicionalmente normalista. Y la verdad es que no. Lo que veo en el Monitor es que en realidad hay una permeabilidad bastante grande y que las
fronteras, digamos, eran bastante más lábiles de lo que en teoría se supone, digamos, ¿no? O sea, hay pedagogos que escriben en la obra y que también escriben en el monitor. Digamos, no necesariamente hay una división tan tajante. Lo que puede llegar a ver es eso, no mucho más. No hay una defensa cerrada del normalismo en el monitor y una reivindicación completa de la escuela nueva en la obra. Hay intersecciones mucho más porosas. Y la segunda pregunta era... sobre el nacionalismo. La cuestión del nacionalismo. Bueno, eso es... No, sí, es clave, es clave. O sea, el discurso nacionalista entra muy fuertemente y este sector va a ser un sector muy fuertemente nacionalista, ¿no? Ahora, tampoco tenemos que asociar a la escuela nueva como una corriente pedagógica que no sea nacionalista, porque, digamos, también en su vertiente internacional hay distintas miradas, distintas posiciones. Ferrier era fuertemente liberal y la década del 30 la comienza Ferrier muy angustiado por lo que se venía en Europa, que él ya veía que se venía la situación de la guerra. Ahora, también tenemos a María Montessori como una de las más fuertes representantes de la corriente de la Escuela Nueva, que terminó, digamos, articulándose todas esas ideas en Italia con el fascismo. Digamos, Gentile conjuga ideas de la Escuela Nueva, espiritualismo, y termina sosteniendo la reforma pedagógica fascista en Italia. Y acá tenemos un exponente de eso que va a ser Calzetti, que no lo nombré en esa breve biografía colectiva, pero también Calzetti era un gran exponente de las ideas renovadoras y terminó siendo un fuerte defensor de las ideas pedagógicas fascistas. O sea, escuela nueva no significa netamente progresismo. No significa netamente progresismo. Hay posiciones más liberales como la de Ferrier y como la de Dewey, pero hay posiciones más cientificistas como la escuela belga, que después se van a articular incluso con el gobierno de Franco en España. Hay posiciones más espiritualistas como la de Montessori y la escuela italiana, que va a tener un diálogo fluido con las Cossettini. Y está Ferrier pobre, que es la representación de ese espíritu liberal decimonónico, que él pierde las posiciones directamente en la Escuela Nueva Internacional en la década del 30, porque se está politizando todo y porque también hay una escuela nueva, que es una escuela nueva que lo quiere politizar por el lado de la Revolución Rusa, por el lado comunista. Gracias. Bueno, es verdad que estamos encontrando caras conocidas, ¿no? Por suerte, por lo menos, ya que este año nos podemos ver personalmente, por lo menos estos espacios nos unen. ¿Querías hacer otra preguntita, Laura, o pasamos? A mí se me tildó. ¿Ok? Bien. A ver, se cortó un poquitito, Mica, pero se te escuchó entrecortado, pero se escuchó. Así que si querés continuar, no hay ningún problema. Bien, si quieren, les parece, pasamos a Agustina, que también ahí tiene la mano levantada. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Ignacio, mi pregunta era en relación a tu decisión metodológica, si se quiere, de pensar en biografías colectivas. Saber un poco por ahí por qué esa decisión y la selección de Rezano, de Guillén de Rezano, Casani y Mantovani, como nos comentaste. Bien, creo que tiene que ver básicamente con esto que comentaba de la dificultad de biografiar individualmente estos personajes. O sea, la verdad que el motivo principal es ese. Lo que intento reconstruir con esa idea es que hay una suerte de colectivo. Lo que pasa es que tampoco hay afiliaciones formales, ¿no? Entonces, quizás tenga sus problemas metodológicos. Puede ser que haya que ajustarlo en ese sentido, pero lo que intento transmitir con esa idea de biografía colectiva es una pertenencia en torno a una sociabilidad.
y básicamente tiene que ver con los roles que ocuparon como, digamos, como Rezano, como inspector técnico general de la capital, digamos, y el origen que tuvieron, orígenes sociales medios y trabajadores, y esto, y una serie de características compartidas. Insisto en esta cuestión de que es difícil en muchos casos conseguir datos individuales de estas personas, no hay ni siquiera fotografías, entonces me parece más productivo pensarlos como un colectivo, como un sí, como una biografía colectiva que como que en lo individual. Digamos. Creo que en esa situación colectiva es donde se genera la riqueza del aporte que hicieron al campo pedagógico en Argentina y de la posición que mantuvieron. Digamos que quizás fue una posición que justamente logró imponer ciertas discusiones justamente por ser colectiva y no individual, porque quizás individualmente no tenían tanto peso. Sí, quizás al final, bueno, Mantovani, que fue ministro en Santa Fe, digamos, tenía ya su recorrido, su trayectoria y su peso institucional. Pero bueno, me parece que durante la década del 20 especialmente, el peso principal que tienen es como colectivo y además como colectivo que se presenta como representante de los intereses del magisterio. No sé si respondí la pregunta. Sí, en realidad en partes me siento un poco identificada porque trabajo con maestras que escriben libros de texto para el aula y en esto de encontrarse con la dificultad de identificar fuentes para poder pensarlas, quería saber por ahí cuál era tu recorrido teórico, qué autores leías como para trabajar biografías y pensarlas en el plano de lo colectivo y en esto que decís de las características que de alguna forma comparten estos pensadores y a partir de ahí poder biografiarlos. No, en sí no trabajo con el marco teórico de biografías, eso sí. O sea, la verdad es que no lo trabajo. Sí, justamente al no estar centrado en una persona en particular, es algo a lo que no abordé. Y en relación a la poca disponibilidad de fuentes, lo poco que reconstruí, lo tuve que reconstruir a partir de la información que está en el monitor, que dice cuáles son las autoridades del Consejo Nacional, y bueno, y a partir de la obra. Y no mucho más. Después hay cosas por ahí muy dispersas, muy sueltas, pero son datos muy difíciles de reconstruir. Entonces, en lo que es marco teórico en particular, digamos, me apoyo en lo que es más en general la historia cultural y la historia intelectual. Digamos, no tengo por ahí una identificación clara. Sí, digamos, autores que han venido trabajando en ese caso en Argentina, digamos, no sé, digamos, en la historia de educación, Claudio Sosnávar, Sandra Carli, son referentes que trabajaron en esta línea más intelectual. Por supuesto, bueno, no sé, digamos, pensar en términos de intelectuales orgánicos, obviamente Gramsci es ineludible, y por otro lado, con la idea que a mí me sirve es la de campo, y en ese sentido, digamos, bueno, volver al ya clásico Bourdieu, digamos, pero bueno, creo que por más clásico que sea, es interesante seguir haciendo cruces entre la historia de la educación y el pensamiento de Bourdieu. Muchísimas gracias. Bueno, Agus, gracias. Ahí tenemos a Vanessa Barrio Nuevo, también quiere hacer una pregunta. Hola, sí, había dejado un poco mi intervención en el chat y bueno, un poco era preguntar lo que ya preguntaron antes sobre el tema de las biografías colectivas de estos escolanovistas orgánicos. A mí me parece interesante pensar esa idea del orgánico, ¿no? Aludiendo a Gramsci. Y bueno, la idea de pensar lo colectivo en una biografía justamente trae como problema metodológico es que justamente la biografía refiere a un individuo. Entonces,
un poco conectado con la otra pregunta, era, bueno, ¿cómo habías hecho ese trabajo, esa cocina de tratar de reconstruir esta biografía colectiva? Y a la vez preguntar por qué no optar por las trayectorias, pero creo que ya está un poco respondido eso, digamos. Pensar dentro de esas posiciones que ocupan estos sujetos, bueno, qué trayectorias dentro del campo están haciendo, ¿no? La segunda cuestión, son tres cuestiones las que quería preguntar, era cómo más se establecían estas redes de sociabilidad intelectual. Bien, hablas de las visitas pedagógicas, pero quería saber si había algún indicio o algo que hablara de su participación en asociaciones culturales, en otro tipo de espacios que no justamente, o sea, cómo pensar la idea de red en todo caso y en dónde ver esa red justamente. Y la tercera cuestión, ya esto lo digo como santiagueña, es un poco, bueno, pensar en algunas advertencias metodológicas por ahí cuando interpretamos fuentes fotográficas, porque justo la foto que haces alusión ahí es de 1936 y es justo en el Parque Aguirre. Al parecer son estudiantes de la escuela normal los que están en el parque. No sé si es escuela nueva, si la idea era hacer una clase dentro del aire libre, digamos, o elegir el parque como un espacio. Eso es muy usual y ha sido muy usual sacar los estudiantes de las aulas por el calor. Esto es a modo de por ahí poner contexto. Ya la ciudad de Santiago estaba bastante expandida hacia la década del 40, 30, 40, y bueno, justamente esto es más que nada, bueno, de pensar como una advertencia metodológica, si se quiere, sobre ese tipo de fuentes. Bueno, gracias, Vane, por los comentarios. Sí, a ver, empiezo por lo último. En alguno dice que es Parque Aguirre, lo consulté con el Archivo General de la Nación y no me lo supieron contestar. Me dijeron que quizás había algún historiador que lo había identificado, pero bueno, en realidad no figura en la fuente, y bueno, ese es el problema también que tenemos con las fuentes y los archivos en nuestro país, donde lamentablemente no ha sido una política, digamos, prioritaria en muchos casos, y bueno, la información que tenemos es muy fragmentada, ¿no? No hay mucha más información que esa. Lo que decís, bueno, está bueno en el sentido que si es si hay una situación climatológica que hace que haya que salir al exterior, bueno, nada, es importante remarcarlo, pero de todas maneras me parece que hay una situación de escuela nueva ahí, ¿no? Digamos, los bancos, los grupos, los materiales didácticos, claramente me parece que es una situación de escuela nueva. Y bueno, en relación, bueno, sí, a la posición de Santiago del Estero, digo, lo digo con el profundo, digamos, con la profunda convicción de que este ha sido un país completamente injusto en su distribución, completamente injusto en su federalismo, y bueno, lamentablemente ha habido por ahí más desarrollo a nivel de instituciones culturales en otras ciudades, y por ahí no fue el caso de Santiago del Estero, que por más que haya tenido un parque urbano más desarrollado, por ahí no es tan, no lo asociamos, por lo menos desde el centro en el que estamos, no lo asociamos a ese desarrollo institucional. O sea, probablemente y claramente tiene que ver con un déficit nuestro, de que somos los del centro, digamos, que desconocemos las situaciones de esa injusta periferia, digamos, en esta relación centro-periferia y en este injusto federalismo. Pero sí, claramente, o sea, creo que tiene que ver con ese déficit y esa vacancia que hay en la comunicación y en las relaciones sobre de las provincias, y bueno, que hacemos lo posible por estar en contacto desde los congresos, de las jornadas, pero bueno, muchas veces eso no alcanza. En relación a la sociabilidad intelectual, digamos, contesto, igualmente es lo que ya le había un poco dicho a Agustina, y creo que se puede vincular el primer y el segundo punto. Son pocas las herramientas para
para dar cuenta de esto, y para mí la principal herramienta de esa sociabilidad es la revista La Obra. Digamos que, digamos, que en la revista La Obra participaba Rezano, que Rezano fue director de la revista, Clotilde escribía notas, y Clotilde tenía a cargo la sección de la didáctica práctica, Mantovani también escribía notas, compartían digamos, un recorrido institucional en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires. Digamos, de alguna manera, los personajes que mencioné en esa biografía colectiva compartían ese espacio, ¿no? El espacio de las escuelas normales de la capital, el espacio de la Universidad de La Plata, el espacio de la Universidad de Buenos Aires. En relación a eso es en base a lo que reconstruye esa biografía intelectual y esas redes. O sea, una red en torno a esas instituciones, en torno a una revista, y un vínculo de la revista tejiendo redes con la Liga Internacional de la Educación. Después, el tema visitas y eso, sobre eso la verdad que no indagué mucho más, pero bueno, Clotilde Rezano también viajó a principios del siglo, viajó en una visita pedagógica, en una visita pedagógica a Europa, para formarse en Europa. Y eso, hasta donde yo sé, no está reconstruido. O sea, no tenemos reconstruido cómo fueron esas visitas, quiénes fueron de Argentina para Europa, salvo en los casos en los que se han hecho biografías individuales, como la de Ernesto Nelson, que lo biografió hace poco Rafa Gagliano, y donde, sí, bueno, menciona obviamente el viaje de Nelson a Estados Unidos. Pero no tenemos mucho más que eso, no tenemos mucho más que los años en los que estuvo Nelson en Estados Unidos, y punto. Después, cómo se movió, con quién se vinculó, qué instituciones visitó, no lo sabemos. Yo hace poco tuve la suerte de poder hacer archivo en España, en la residencia de estudiantes, y ahí encontré cartas que envió, que esto va a ser, espero, una parte de la tesis, cartas que se envió Lorenzo Luzuriaga, pedagogo español, con Amado Alonso, un intelectual lingüista muy importante español que vivía en Argentina. Gracias a que existe el archivo Amado Alonso, que está en Harvard y está digitalizado en la residencia de estudiantes en Madrid, pude ver las cartas que le mandaba Luzuriaga a Alonso, y a través de esas cartas es que reconstruyo que Luzuriaga tenía un vínculo concreto con Clotilde Rezano, con José Rezano, con Juan Mantovani. Una forma súper indirecta de llegar a esa información. Lamentablemente no tenemos acceso a las cartas de Rezano, no tenemos acceso a las cartas de Mantovani. O yo por lo menos no tengo acceso, no sé si estarán en algún lado, si estará desarrollado ese trabajo. No, me parece que no está. Entonces, nada, es un trabajo muy, muy de hormiga, muy chiquito, muy de estar en la sala americana de la Biblioteca Nacional de Maestros, y bueno, y aprovechar también lo que está digitalizado con el monitor de la educación y los datos que aparecen ahí. Así es como hice esa reconstrucción. Muy precaria, es cierto, pero bueno, es hasta donde yo pude reconstruir. Bien. Bueno, no veo más manitos levantadas, no sé si tenemos que hacer una última pregunta y ya lo dejamos a Ignacio, que danza un poco, que estuvo hablando más de una hora. Bueno, nuevamente te queremos agradecer, en nombre de Lisil, digamos, también. Esta charla está organizada por la Maestría de Enseñanza de la Historia. Y bueno, y gracias a todos y todos los que se quedaron a escuchar y que participaron haciendo sus intervenciones. Y bueno, y espero que podamos volver a encontrarnos pronto en algún congreso, ¿no? En alguna otra instancia donde podamos tocarnos y sentirnos más cerca. Así que bueno, Ignacio, muchísimas gracias. No sé si Sandra ahí. Sí, no, a mí también no me queda más que agradecerle a todos los participantes. Tuvimos más de 40 en línea, buena parte de la charla y de la discusión, así que bueno, nos mantendremos informados de los nuevos encuentros que vayamos realizando, y no me queda más nuevamente que agradecerles y
y responder de alguna manera de forma institucional, tanto desde el ISIR como desde la maestría, a este estado de excepción, proponiendo actividades que realmente nos vinculen y que generen estas redes de sociabilidad académica que son tan importantes para la construcción del conocimiento, pero también para la proyección de lo que significa nuestro trabajo científico e intelectual. Así que bueno, muchísimas gracias, y un saludo muy grande para todos y todas. Gracias, Sandra, gracias, Micaela, por la invitación, y bueno, gracias a todos y todas por estar ahí, por los comentarios súper interesantes, así que nada, gracias y hasta la próxima. Adiós. Bueno.